al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Bienvenidos, bienvenidas a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también invitarlos a participar en resolver los problemas hídricos de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy tenemos un tema súper importante, sobre todo en San Luis Potosí, porque gran parte del agua que utilizamos en nuestra casa viene de fuentes profundas, de acuíferos profundos, y también tenemos otra poco de las fuentes superficiales como son las presas. Pero hoy tenemos un programa pues, que nos va a hablar de las estrategias basadas en la naturaleza para la recarga de estos mantos acuíferos, ¿verdad? Nos acompaña la doctora Catarina Loredo Osti, miembro del Grupo Universitario del Agua. Vayan a ver ahí su perfil en la página del Grupo Universitario del Agua. ¿Y qué nos puede decir, doctora? Bienvenida. ¿Qué nos puede decir sobre este tema tan interesante? Muy bien. El tema de soluciones basadas en la naturaleza es reciente. Se empieza a conocer con ese nombre a partir del 2016, cuando la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza les denomina así a las acciones que se realizan para conservar y proteger y restaurar los ecosistemas, sean naturales o sean inducidos. Sin embargo, en el marco de la gestión del agua, lo aborda, es uno de los desafíos que tiene las soluciones basadas en la naturaleza, y lo abordan en función a lo que regula el ciclo hidrológico. Nosotros, para disponer de agua, dependemos mucho de cómo se mueve el agua en la tierra. Sabemos que llueve y parte de esa agua se infiltra. Y si se infiltra a capas muy profundas, llega a los mantos acuíferos en un proceso de muchísimos años. Sin embargo, una parte de la infiltración llega a los mantos acuíferos poco profundos, de los cuales nosotros extraemos el agua a través de noris. Pero la mayor parte del agua se pierde. Se pierde por escurrimiento, porque el agua que no alcanza a infiltrarse se va sobre la superficie del suelo, sobre la superficie del terreno, arrastrando suelo, y la perdemos. Entonces, las gestiones basadas en la naturaleza, en el marco de la gestión del agua, buscan precisamente eso, ver el equilibrio que hay entre el agua que se escurre de forma natural y la que podemos lograr que se recargue pues para alimentar los acuíferos poco profundos, pero también los acuíferos profundos, el acuífero somero y el acuífero profundo. En San Luis Potosí tenemos una cuestión geográfica, pues un poco, algunos dirán que es buena, otros dirán que es difícil, pero en tema del agua, ¿cómo es la parte de la zona metropolitana de San Luis Potosí? Sí, bueno, nosotros recibimos agua de escurrimiento de dos grandes áreas. Una es la Sierra de San Miguelito y otra es la Sierra de Álvarez. Y el agua que nosotros estamos aprovechando ahorita de los acuíferos profundos, pues no es reciente, tiene ahí miles de años, ¿verdad? Estamos en una parte plana que es precisamente en donde se almacenó el agua hace millones de años, y el reto que tendríamos nosotros para precisamente fortalecer ese proceso de no perder el agua por escurrimiento es trabajar en la parte media y en la parte alta de la Sierra de San Miguelito y de la Sierra de Álvarez, que vierten las aguas hacia nuestro acuífero, para promover desde allá arriba y desde allá mismo la infiltración del agua. Sí, tenemos presas y tenemos el agua de los pozos, y es bien interesante esta propuesta de la solución basadas en la naturaleza. Sí. Un ejemplo muy sencillo de una solución basada en la naturaleza es el alimento que toman los animales con su boca. Si nosotros, como dueños de ese terreno o como usuarios de ese terreno, tuviéramos nada más los animales que ese terreno puede apacentar o que puede mantener, pues no habría ningún problema, porque no se dañaría el suelo. Entonces el agua alcanzaría a infiltrarse. Pero como nosotros metemos muchos más animales en esa Sierra San Miguelito y en esa Sierra de Álvarez, de lo que el
terreno puede soportar, lo que provocamos es que la vegetación se destruya y el suelo ya no infiltre el agua y esa agua se nos escurre arrastrando ese suelo que quedó sin vegetación. Entonces, ¿cuál sería una solución basada en la naturaleza? Pues mantener los animales que la vegetación puede sustentar, a los cuales puede alimentar. A eso se le llama regular la carga animal. Y si lo lográsemos hacer desde arriba, la capacidad que tendríamos de que esa agua se recargara en esos terrenos de agostadero sería mucho más alta. En el caso de donde están las zonas arboladas, por ejemplo, las áreas que tenemos con encino, las áreas que tenemos, pues las soluciones basadas en la naturaleza implican manejar esa vegetación para que ese arbolado o esos arbustos, porque algunos ya los tenemos en tamaño más pequeño que un árbol, se siguieran manteniendo. En el momento que nosotros llegamos y quemamos, por alguna cosa que se nos llegue a quemar ese bosque, se pierde la hojarasca, se pierde también la capacidad del suelo para infiltrar el agua y se nos incrementa el escurrimiento. Entonces la solución basada en la naturaleza y es realmente estar todo ligado a la vegetación, al mantenimiento de una vegetación capaz de dar la suficiente porosidad en el suelo para que el agua se infiltre. En la medida que degrademos el suelo, en esa medida perdemos la capacidad del sistema para infiltrar el agua. Pues muy interesante este tema. Vamos a ver qué nos dice el Team Agua al respecto. Volvemos. ¿Has escuchado que plantar árboles y cuidar el suelo ayuda a que no se pierda tanta agua de lluvia? Sí, porque no sé como fracking, no sé si es el término correcto, y los árboles ayudan a mantener eso. He escuchado de que pues eso sirve porque lo absorbe más que nada las plantas. Eso sí, como tal, se supone que el agua la absorben los mismos árboles, ¿no? Al momento de caer. No había escuchado. Sí, porque está reutilizando el agua. ¿Sabes si en la ciudad se han hecho proyectos para cuidar el agua como reforestación o construcción de presas pequeñas? Había escuchado primero que reformaron la ley para que las casas habitación tengan un patio y en el patio tengan árboles. Pues a veces he visto que el gobierno pone plantas, o sea, siembra y así. No, yo sepa no. No sabía. No. ¿Crees que obras como bordos o terrazas que detienen el agua de lluvia puedan ayudar a evitar inundaciones y guardar agua en el suelo? No sabría. Sí. No lo había pensado, sinceramente. Posiblemente no, porque al quedarse el agua ahí se puede estancar y después soltar olores feos. Sí, porque la juntan para una recolección y para volver a utilizarla en algún otro momento. Pues ya volvemos con este tema tan interesante que es las soluciones basadas en la naturaleza, precisamente para recuperar agua, ¿no? en los acuíferos profundos de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Nos acompaña la doctora Catarina Loredo Osti, miembro del Grupo Universitario del Agua. Doctora, es bien interesante cómo la naturaleza nos ofrece soluciones a veces a esos problemas que tenemos del agua. ¿Nos puede contar un poquito más sobre esas soluciones que han encontrado y que nos ayudarían a nosotros en la zona metropolitana de San Luis Potosí? Sí, estas se pueden abordar, esas soluciones van muy relacionadas con el uso del suelo. Normalmente cuando pensamos en la zona metropolitana nos imaginamos la ciudad, pero realmente la zona metropolitana incluye todas las zonas en donde baja el agua, en donde se pierde el agua por escurrimiento, pero en donde también tenemos la capacidad tal vez para infiltrar, ¿verdad? Esas zonas que no están precisamente en la parte plana en donde nosotros habitamos, están normalmente con un uso rural o uso agropecuario del agua. Entonces ahí tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos desde los 3 puntos de vista. Primero, la zona forestal, que sí tenemos en nuestras sierras, que sería el mantenimiento de esa cobertura, el evitar los incendios, el promover las reforestaciones. Y ahorita voy a hablar de una cosa muy importante que es la reforestación con plantas nativas. Sí, nativas, porque a veces pensamos, pues vamos a reforestar y pensamos que ya teniendo los arbolitos todo se solucionó, pero resulta de que si metemos un árbol con una mayor demanda de la que está acostumbrada la vegetación de ahí,
ese árbol en lugar de recargarnos nos va a estar extrayendo, porque toda el agua se mueve dentro de un ciclo, y si ponemos un árbol con alta demanda de agua, entonces estaría transpirando más agua, perdiendo más agua por sus hojas. Entonces una premisa inicial para las zonas ocupadas por vegetación natural y que queremos recuperar es seleccionar plantas nativas. Otra, como ya mencionaba, es el mantener una carga animal baja. Las zonas de la Sierra de Álvarez y San Miguelito que no están ocupadas por vegetación de bosque están siendo utilizadas con animales. Entonces a veces decimos, pues ahí andan 50 borregas, andan 80 vacas, ¿verdad? Y las vemos hasta bonitas cuando vamos en el camino, pero realmente esos animales deben de estar respetando la capacidad que tiene el suelo para regenerar esa vegetación y para seguir con sus propiedades para infiltrar. Entonces la segunda opción sería el manejo de los animales en la zona de ganadería. Y un tercer objetivo muy importante es el uso eficiente que hacemos del agua de riego. Nosotros tenemos aproximadamente 9,000 hectáreas dedicadas a la agricultura en nuestra zona metropolitana. O sea, es una superficie considerable, nada más que como citadinos pues no volteamos a verla y poco sabemos incluso que existe, pero hay varios ejidos y pequeñas propiedades que tienen zonas de riego. Y nuestra zona metropolitana es una de las mejores productoras de hortalizas. Estamos hablando de la zona de Bocas, de la zona de Peñasco, hacia allá que toda tiene riego. Entonces un área muy importante sería cómo gestionamos el agua en la zona agrícola para que no se nos desperdicie, porque el agua de riego que no logramos infiltrar, que no logra la planta extraerla, es agua desperdiciada. Entonces, un papel muy importante es el uso eficiente del agua de riego. Y en esas zonas de la Sierra de Álvarez y de la Sierra de San Miguelito, tocaría también tratar el tema de las zonas que están siendo abiertas a la urbanización. No estamos en contra de que se urbanicen las zonas, pero debe de hacerse de forma planificada, debe de hacerse considerando el ciclo hidrológico, identificando a dónde podemos conducir esas aguas. Nosotros vamos a poner una plancha de cemento, el agua ya no se va a poder infiltrar y debemos de saber que esa agua va a escurrir y va a arrastrar suelo hacia la parte baja. Entonces, desde el diseño del fraccionamiento que se vaya a hacer, debemos de identificar qué zonas posibles habría para manejar el escurrimiento, conducirlo e identificar esas zonas de recarga, auxiliarnos con la gente de geología que sabe en dónde podemos recargar el acuífero con esas zonas que estamos abriendo a uso urbano. Entonces es el uso agropecuario, el uso forestal, pero también el uso urbano, porque en ese uso urbano estamos perdiendo una superficie considerable de tierra natural que antes se infiltraba y le estamos poniendo una plancha de cemento y esa agua se nos pierde, ahora se pierde. Entonces hay que planificar tanto las actividades agropecuarias como las actividades urbanas, el crecimiento urbano, considerando zonas de recarga para nuestra agua. De por sí tenemos poquita agua, hay que cuidar. Qué interesante, doctora. Pues vayan al sitio del Grupo Universitario del Agua a ver este material, este podcast y otros materiales que van a encontrar ahí para que se informen y también que participen. Nos vemos en un momento. Pues volvemos a las Voces del Agua, que es una propuesta del Grupo Universitario del Agua, con un tema súper importante que es la solución basadas en la naturaleza, pues para la recarga de los mantos acuíferos profundos en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y a manera de resumen, doctora, es que la naturaleza tiene una razón de ser, ¿verdad? Y que esa naturaleza juega un papel muy importante en que tengamos agua en la zona metropolitana. Y usted nos comentaba acerca de estas, pues de este tipo de vegetación que necesitamos, de las sierras tan importantes, de los árboles y de las plantas que hay en esas sierras. ¿Qué otras cosas han encontrado que es importante recuperar para
pues para tener un poquito más de agua aquí en la ciudad y en la zona metropolitana. Bueno, lo que hemos más que recuperado, aprendido, es que la técnica nos dice una cosa, pero si esa técnica no va vinculada a las necesidades de los que están usando el territorio, de los productores, a sus capacidades para gestionar proyectos y a las propias decisiones que ellos como organización toman, pues podemos decir muchas cosas, pero no se llevan a cabo esas soluciones. Entonces, precisamente las soluciones basadas en la naturaleza tienen como eje la participación ciudadana, el compromiso social que debe de haber para gestionar el agua. Entonces, en cualquier plan que llevemos para bajar la carga animal, para hacer una reforestación, el compromiso inicial es de la comunidad, de los usuarios que están adueñándose de ese recurso. Y si eso nosotros lográramos convencerlos, pero con lo que ellos están viviendo, se hace suyo el proyecto. Tenemos ejemplos en la Sierra de Álvarez, en una comunidad que se llama Monte Caldera. Ahí ha trabajado muchos años la Comisión Nacional Forestal, que fue la que trabajó en aquel tiempo, tienen desde el 2004. Pero cuando la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua y la propia Secretaría de Desarrollo Agropecuario se retiraron los apoyos porque terminó el programa, ¿verdad? Los productores han seguido organizados y han seguido buscando de dónde traer recursos para trabajar su tierra sin que vuelva a sufrir el daño que tenía antes. Y ahí tenemos mediciones ya de lo que se infiltra el agua. Hasta 4 veces más se infiltra la cantidad de agua que se va no te estoy diciendo que al manto acuífero profundo, porque esas mediciones no las tenemos, pero que por lo menos ya no se escurre hasta 4 veces más que la que tenemos en un suelo que está manejándose como se venía manejando antes. Entonces yo considero que cuando nosotros logramos llegar a la sociedad con nuestras técnicas, con esos planes de manejo, no solamente deben de ser hechos en un escritorio, deben de tener la oportunidad de trabajo con las instituciones que van a tener los recursos para hacer las acciones, pero más que las instituciones, los productores, porque una vez que ellos están convencidos, ya no sueltan el proyecto, ¿verdad? Esa es una cosa que a mí me ha parecido muy importante. Igual sucede con la parte de la ganancia en peso de los animales. Si nosotros sabemos, ellos meten muchos animales porque piensan que metiendo más animales van a tener más ganancia de peso. Y la universidad lo que ha hecho es evaluar el impacto y demostrarles que no, que cuando ellos dejan descansar su terreno y sacan animales, la cantidad de forraje que se recupera es mucho mayor y les permite tener a los animales en peso más alto y ganan precio en el mercado. Entonces, si ellos manejan su ganado de forma adecuada, no meten, por decirte, 70 vacas, sino que realmente meten 30 o 35 vacas en una superficie de unas 240, 250 hectáreas. No traigo ahorita bien los datos, pero y por un periodo corto de tiempo, el pastizal alcanza a recuperarse y el forraje es mucho más alto que el que se produce cuando el ganado siempre está consumiendo. Entonces eso sería para la parte ganadera y para la Sierra de Álvarez con experiencias ya medidas, donde la comunidad se involucró, donde la comunidad sí hizo suyo el proyecto y tuvimos la oportunidad pues de seguirlo ahorita nosotros evaluando los impactos. Estamos cosechando lo que las instituciones y la comunidad estableció desde ahí como por el 2005. Pues doctora, sin duda, como todos los de la agenda hídrica, pues un tema relevante, un tema importante que también involucra la participación de todos para recuperar un poquito de esa agua que estamos utilizando. ¿Le parece que vayamos a un corte y regresamos con más para que nos platique más de estas soluciones basadas en la naturaleza? Esto es Las Voces del Agua y los vemos también en el sitio del Grupo Universitario del Agua, donde pueden consultar este podcast. En un momento regresamos. Pues volvemos a Las Voces del Agua con este tema tan importante
a darle un cierre, doctora. Bien importante esto que usted mencionaba acerca de reforestar, pero también hay otras acciones que se pueden hacer para recuperar pues un poco de esa agua que se pierde, ¿no? Sí, hablando estrictamente del sector forestal y agropecuario, pues tendríamos no olvidarnos de la parte agrícola. En términos muy sencillos, actualmente a nivel mundial, si yo tuviese 100 metros cúbicos de agua, 70%, 70 metros cúbicos se destinan actualmente para producir alimentos, para el sector agrícola y pecuario. Bueno, y ese sistemas, esa agua normalmente se distribuye en agua de riego. Entonces, dentro de los sistemas de riego también hay diferentes eficiencias. Si yo aplico el riego en forma tradicional con canales de tierra rodada, de toda esa agua que yo estoy regando, el 70% se va a perder y a la planta nada más le va a aprovechar el 30%. Pero si yo establezco un sistema de riego por aspersión, que es el que está regando como lo vemos como si fuera una regadera, ese sistema tiene una eficiencia del 85% cuando está nuevo, puede llegar más o menos al 70%. Quiere decir que de los 100 metros que estoy aplicando, solamente perdemos entre el 30 y el 15%. Pero si además nosotros aplicásemos un riego por goteo, que es enterrar una cintilla y darle a la planta ahí donde están las raíces, ahí gotear el agua, ese tiene una eficiencia del 95%. Entonces, imagínense ustedes de la superficie que estamos regando y de la cantidad que estamos aplicando de agua, cuando tenemos un riego rodado que perdemos 70 metros de cada 100, comparado con un riego por goteo que son 5 metros de cada 100. Eso aún cuando no sea una solución basada en la naturaleza, porque es ya técnica, lleva plástico, lleva la cintilla o lleva la maquinaria, son soluciones técnicas que ayudan muchísimo a la naturaleza para gastar menos agua en el riego y en todos los casos pues tener esa agua disponible para otros usos o para que nos dure más. Si abordamos esas mismas soluciones basadas en la naturaleza para las áreas agrícolas, también otra opción sería seleccionar cultivos que demanden menos agua. Normalmente establecemos cultivos ahorita en San Luis Potosí que demandan una gran cantidad de agua, como la alfalfa. Cuando hay cultivos que tienen menos demanda y que nos producen también una muy buena cantidad de forraje, como el sorgo forrajero y el maíz forrajero. Y te digo de maíz forrajero y sorgo forrajero porque estamos muy vinculados en el proceso agrícola con la producción de animales, ¿verdad? Pero básicamente en las tres zonas, en el sector forestal, en el sector pecuario y en el sector agrícola, lo importante es promover que el agua se infiltre, que el suelo no se degrade. Si nosotros tenemos poca infiltración, se nos incrementa el escurrimiento. Y como el suelo está también asociado a ese escurrimiento, su pérdida, si yo tengo mucho escurrimiento, el agua se pierde por erosión hídrica. Bueno, esa agua, si nosotros no establecemos esas soluciones basadas en la naturaleza, nos llega a las presas y se asola. Y se reduce la capacidad de la presa para almacenar agua, pero aparte genera otros problemas porque ese sedimento que viene arrastrando trae nutrientes y también se acelera el crecimiento, por ejemplo, del lirio. Entonces, esas soluciones, en resumen, el enfoque sería que no viésemos solo el consumo de agua en la parte baja, sería lo primero, que también hay zonas en la parte alta y en la parte media de la cuenca en donde nuestro objetivo es recargar el agua. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que si hay sistemas eficientes, que es el control de la carga animal, ya como resumen, el control de la carga animal y la reforestación con plantas en las zonas forestales, en las que tengan esa vocación. No vamos a poner bosque en pastos. Okay. Y esa que nos promueva la infiltración del agua. Mientras más agua infiltrada tengamos, esa agua no se nos va a perder por escurrimiento, porque el agua que se pierde por escurrimiento sale de la zona metropolitana, sale, va a otros lugares y ya no se queda con nosotros, ya no se infiltra. Ese sería en términos sencillos. Promover la cubierta vegetal para que no haya suelo que pueda ser arrastrado y para que esa infiltración sea mayor y no se nos pierda el agua por escurrimiento.
Y también cuidar el agua, ¿verdad? Claro Pues que sí. muchísimas gracias, doctora Catarina. Muchísimas gracias. Este tema tan importante que es la solución basada en la naturaleza, que tenemos que informarnos también para participar, y pues las Voces del Agua es ese vehículo en el que ustedes se pueden informar y también nos pueden escribir, nos pueden mandar por ahí por redes sociales algún mensaje con alguna inquietud que tengan sobre un tema que involucre pues la problemática hídrica en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo Las Voces del Agua. Ameyali.